Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Bienvenidos a este episodio especial de Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. En esta ocasión estamos en vivo y vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes estén enviándonos en este periodo de 1 hora en el que vamos a estar todos juntos. Por favor, que las preguntas sean preguntas bíblicas y pues vamos a responder las que el tiempo nos permita responder. Todas las demás pues las tendremos guardadas para futuros episodios, así es que gracias por preguntar, necesitamos que lo hagan. Y de esa manera vamos a seguir alimentando este podcast tan edificante. Así es que pueden preguntar a través del chat de YouTube, pueden preguntar en Facebook y vamos a comenzar pues con las preguntas. Vamos a ir respondiéndolas en el orden en el que estas van entrando. Y ya tenemos la primera. Delmi Grinel pregunta lo siguiente. ¿Qué significa el oro de Ofir y si es el oro refinado de Apocalipsis? Bueno, Ofir era la región de donde obtenían el oro, un lugar al este. Algunas personas creen que se encontraba en Arabia, pero efectivamente cuando la Biblia habla del oro de Ofir está hablando de un oro muy, muy puro, muy refinado. Esta expresión oro de Ofir se menciona, por ejemplo, en el Salmo 45, que nos habla de la esposa del Señor Jesucristo. Y en el Salmo 45 leemos lo siguiente. Dice a partir del verso 13, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. Debí haber leído desde el verso 9. Leamos desde el 9. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra, con oro de Ofir. Ahí está, estaba en el verso 9. Salmo 45, 9. Así es que obviamente si la reina está vestida con oro de Ofir, y en el libro de Apocalipsis encontramos este oro muy puro, refinado en conexión con la nueva ciudad, con las calles de la nueva ciudad, obviamente estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Un oro muy puro, un oro sin impurezas. El oro representa la sabiduría del Señor Jesucristo, la sabiduría de la palabra, que es pura verdad, no hay ninguna impureza humana, ningún error en él. Y por el otro lado, el oro representa la divinidad del Señor Jesucristo también. Así es que eso es aquello de lo que están hechas las calles de oro de la nueva ciudad y es aquello que viste la reina. ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento vestía con hilos de azul, púrpura, carmesí, lino blanco y también con hilos de oro que estaban entretejidos entre los otros hilos? Ese es el principio que vemos en el Salmo 45. Así es que si lo analizan, los vestidos de la esposa del Señor Jesucristo, sí, son vestiduras nupciales, pero por el otro lado son vestiduras sacerdotales también. Está vestida como el sumo sacerdote. De hecho, leemos pues, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Y bordado significa que hay un diseño de diferentes colores incorporados en el vestido. Y pues bueno, qué mejor diseño que el reflejo de Cristo bordado, formando parte de nuestras vestiduras. Así es que allí tenemos pues el oro de Ofir y el oro que se menciona en el libro de Apocalipsis. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Esta nos la hace Nadia Espinosa. Su pregunta es doble. ¿Tuvo miedo Jesús? ¿Por qué lloró? Bueno, aquí tendríamos que irnos hacia atrás, al libro del Génesis, y explicar algo. Originalmente Dios le dio al hombre características y cualidades muy especiales, muy puras. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza.
Entonces el hombre reflejaba lo que Dios es, nada más que en el plano natural, y pues como una criatura, ¿verdad? Así es que el hombre tiene sentimientos, tiene toda una serie de capacidades, y estas son las capacidades y los sentimientos que estaban presentes en Dios. Así es que si el hombre siente es porque Dios siente. Ahora, todos estos sentimientos eran puros y santos al principio. El hombre tenía amor porque Dios es amor. El hombre tenía temor reverente porque pues Dios es Dios, y el hombre tenía un sentido de proporción correcto. Así es que así era al principio. Pero el pecado entró en el hombre. Y el pecado lo que hizo fue deformar, corromper todas estas capacidades. Por eso cuando Jesucristo viene al corazón, hay cosas que Jesucristo quita del camino, cosas que están de más. Pero hay otras cosas que el Señor Jesucristo necesita convertir. Y estas capacidades, estos sentimientos, emociones, eso es algo que el Señor necesita convertir. Ahora, cuando el pecado entró en los hombres, por ejemplo, el temor reverente que Dios puso en el hombre se convirtió en miedo. El miedo es producto del pecado. Cuando Adán, por ejemplo, oyó la voz de Dios paseándose en el huerto, él tuvo miedo y se escondió. ¿De dónde? Y entonces Dios le preguntó, ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿Comiste del árbol que te mandé que no comieras? Así es que allí tenemos nosotros como algo que era temor reverente. Reverencia es respeto, asombro. Este temor reverente se convirtió en miedo. Y ahí vemos el miedo manifestándose en el jardín del Edén casi de inmediato. Por ejemplo, el amor se convirtió en odio. ¿Qué es el odio? Sino amor en reversa. Así es que Jesús viene a convertir todas esas capacidades. Ahora, cuando Jesucristo vino al mundo, Él vino totalmente apartado de pecadores. Su naturaleza era pura, santa, recta. Él no tenía ninguna mancha, Él no tenía nada de esta mortalidad que tenemos nosotros. Entonces el Señor Jesucristo no pudo haber tenido miedo, porque el miedo es producto del pecado. Lo que el Señor Jesucristo manifestó y expresó todo el tiempo fue reverencia por su Padre. En otras palabras, esa sumisión gozosa y ese asombro continuo de la belleza que es el Padre, y estar sumiso completamente y continuamente al Padre, de tal manera que lo que Él hacía era lo que el Padre, lo que veía al Padre hacer, y lo que Él decía era lo que Él oía al Padre decir. Así es que no, el Señor Jesucristo nunca pudo haber tenido miedo. De hecho, hay personas que creen que eso es lo que pasó en el jardín del Getsemaní, y por eso el Señor Jesús está orando: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Bueno, en el libro de Hebreos tenemos nosotros realmente la explicación de lo que estaba pasando en el jardín del Getsemaní. Vamos a Hebreos. Y acá déjenme buscarles la cita. A ver. En Hebreos. Dice, capítulo 5, verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, aquí claramente dice que Cristo fue librado de morir en algún momento. Ahora, díganme ustedes, ¿en qué momento habrá sucedido eso? En el jardín del Getsemaní, el Señor Jesucristo estaba muriendo físicamente, la vida se le estaba escapando. Lea su Biblia. Y el Señor Jesucristo lo que estaba orando allí es: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa de muerte. Estoy muriendo, se me está yendo la vida. Pues era hombre, ¿no? Se me está yendo la vida. Si es tu voluntad, no dejes que yo me muera aquí en el Getsemaní, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí ven ese temor reverente que había en Jesucristo hacia la voluntad del Padre. Padre, sí,
cambiaste de opinión y tu voluntad es que yo muera en el huerto, pues así será, aunque yo vine a morir en la cruz del Calvario. Pero si tú decidiste que ya no voy a llegar a la cruz, pues ya no voy a llegar a la cruz. Ahora, él fue librado de morir en el jardín del Getsemaní para poder llegar a la cruz. Jesús no tuvo miedo en ningún momento, porque el miedo es producto del pecado. Ahora, la otra parte de la pregunta es ¿por qué lloró Jesús? Bueno, el sentimiento que nos hace identificarnos con el dolor de los demás, eso no es producto del pecado. Ahora, por supuesto, el dolor no existía antes que Adán y Eva pecaran, y sin embargo, tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal. A lo mejor el hombre todavía no había experimentado ese lado de Dios, pero bien se refiere al placer, mal se refiere al dolor. Así es que pues no existía en el sentido de que el hombre aún no lo había experimentado, pero esos dos lados están allí, placer y dolor. Así es que el dolor tarde o temprano iba a llegar, ¿verdad? Y entonces, bueno, llorar, se llora por varias razones. Se llora de gozo. Ahora, en nuestro caso, como pecadores, lloramos de arrepentimiento también y por el gozo del perdón que nos es otorgado. Lloramos de alegría y también lloramos cuando nos identificamos con el dolor ajeno, o lloramos cuando vemos que los demás están reaccionando muy por debajo de lo que se supone que saben y son. Y en el caso del Señor Jesucristo, esa es la razón por la que lloró. Por ejemplo, lloró cuando se murió Lázaro. Si leen bien la historia, van a descubrir que una de las cosas que lo hizo llorar fue la reacción de las hermanas. Y la falta de entendimiento del principio de la resurrección que había en las hermanas de Lázaro. Así es que sí, el Señor Jesucristo lloró. Ese sentimiento es legítimo, es legítimo. Lo que significa que Dios llora, ¿sí? Y Dios llora cuando ve que hacemos las elecciones tan ridículas que hacemos como seres humanos. Eso sí no es producto del pecado, así es que por eso Jesús lloró, ¿verdad? Y Jesús también lloró y se conmovió al ver la incredulidad de la gente, o al ver la dureza del corazón de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, etc. Así es que por eso fue que Jesús manifestó esos sentimientos, ¿verdad? Todos los sentimientos perfectos, rectos, puros, santos, todos esos estaban presentes en Jesús, pero en Jesús no estaba presente el lado corrupto de todos esos sentimientos, como en el caso nuestro, ¿verdad? Hasta que el Señor los convierte. Muy bien, entonces podemos pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la hace Silvia Pozos y nos dice, ¿qué significa Lucas 12, verso 6? Así es que bueno, pues vámonos a Lucas 12, verso 6. Y allí leemos lo siguiente. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. La pregunta es, ¿qué significa esto? Bueno, a lo mejor deberíamos seguir leyendo, dice. En el siguiente versículo, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Lo que está diciendo Jesús acá es que hasta las formas más pequeñas, básicas de su creación, son valiosas delante de Él. Y su creación tiene diferentes grados de valor, digamos, en un lado de la balanza. Pues el hombre para Dios vale más que los animales, ¿verdad? Porque Dios al hombre le dio aliento, soplo de inspiración divino. Dios en el hombre invirtió parte de su propia sustancia, cosa que no invirtió de la misma manera en los animales. Así es que desde esa perspectiva los animales valen menos que el hombre. Pero los animales valen. Ahora, dentro del reino animal también tenían diferente valor los animales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se dio la instrucción de si alguna persona del pueblo pecaba, cómo debía él expiar su culpa.
Y dan la lista, ¿verdad? Y empieza por las personas más nobles. Digamos, si el sacerdote pecaba, él tenía que traer un becerro y ofrecerlo en sacrificio. O si un principal de la ciudad o de la nación pecaba, tenía que ofrecer un becerro. Ahora, si el rango de la persona que pecaba era menor, entonces el sacrificio no tenía que ser de tanto valor. Podían traer entonces, según recuerdo, un carnero. Y una persona, digamos, del pueblo, pues lo que traía era un corderito. Y se acuerdan ustedes, en algunos casos había ocasiones en donde dice, y si las personas son tan pobres que no tienen para un cordero, pues traigan 2 tórtolas o 2 palominos, ¿sí? Por ejemplo, los padres de Jesús, eso prueba que ellos no eran personas ricas. Hoy en día el famoso mensaje de la prosperidad extrapola muchas cosas y no sé ahora, pero en el pasado decían que Jesús era rico, ¿verdad? Bueno, yo creo que el hecho que sus padres hayan ofrecido 2 tórtolas o 2 palominos, como dice la Biblia, cuando lo fueron a dedicar al templo a los 40 días, esa era la ofrenda de una persona que no tenía muchos recursos. Así es que eso prueba que sus padres no tenían muchos recursos, eran personas comunes y corrientes, ¿verdad? Así es que, pues, hay diferentes valores. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí en Lucas es que, pues, los pajaritos no valen mucho en términos monetarios y, sin embargo, Dios tiene cuidado de ellos. Dios sabe dónde está cada pajarito, sabe dónde está cada parte de su creación. Dios ama toda su creación. Pero el punto de comparación es este, o sea, si un pajarito es de tan poco valor relativo, dice, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, y dice, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Entonces, sepamos que nosotros somos de grande valor para Dios. Y si Dios tiene el cuidado que tiene con todo el resto de su creación, por supuesto tiene el cuidado que tiene con nosotros. Muy bien. La siguiente pregunta nos la hace Nicolás Noguera. ¿Qué son específicamente los lados del abismo en el que es echado Lucifer después de querer los lados del norte de manera ilegítima? A ver, eso nos lleva a Isaías 14, ¿verdad? Isaías 14. Y a mí me encantan estas mentes inquisitivas. En Isaías 14, leamos a partir del verso 12. Isaías 14, 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Muy bien, en el verso 15 dice que él fue derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Lucifer codició los lados del norte. Hemos estudiado que la palabra lados, pues es una palabra muy, muy amplia. Entre otras cosas, significa lomos generativos, ¿verdad? Y el lado norte en Dios está conectado con eso. Pero luego Lucifer fue derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. El abismo que se menciona acá es el abismo Bor. Para quienes no están familiarizados con estas cosas, hay al menos 3 lugares que se llaman abismos según la versión que estemos estudiando. Abismos o profundidades, a veces se traducen como pozos, a veces como hoyo, a veces como sepulcro. Así es que se usan diferentes palabras para traducir estos lugares. Hay uno que se llama Shahat en hebreo, hay otro que se llama Bor, hay otro que se llama Tehom. Y si estudiamos esos abismos, son lugares en donde Dios ha juzgado el pecado, pues de quien sea que haya juzgado el pecado. Así es que
estos abismos, ¿dónde los ubicamos? Porque tenemos el Seol también. Y bueno, y tenemos el lago de fuego. Así es que tenemos que saber dónde ubicar todas estas cosas. Y pues no vamos a hacer un mapa exacto. Por cierto que cuando lleguemos ahí arriba vamos a saber con exactitud todos estos detalles, ¿verdad? Hay cosas que no vamos a saber acá. O a lo mejor Dios sí nos regale más adelante el entendimiento. Pero aquí ubican el Seol a los lados del abismo Bor. Entonces, aparentemente, estos abismos y el Seol, todos son parte de algo. Todos son parte de lo mismo porque todos tienen que ver con los juicios justos de Dios. Pero los juicios de Dios precisamente son justos porque son en la proporción exacta de la ofensa cometida. Eso significa que no todo el mundo va a ser juzgado igual al final. Cada quien va a ser juzgado de acuerdo a sus obras, dice la Biblia. Entonces el juicio para unos va a ser de una manera y para otros de otra. Ahora, solo el hecho de estar lejos de Dios, de su esencia por toda la eternidad, eso ya va a ser un juicio tremendo, ¿verdad? Para toda esta gente que eligió las tinieblas antes que la luz del Señor Jesucristo. Pero aparentemente estos abismos son profundidades dentro de lo que se llama los justos juicios de Dios. Dentro de las profundidades de Dios tenemos profundidades. Entonces acá el Seol está a los lados del abismo. Eso ya nos dice pues que estos abismos tienen conexión con el Seol, no los podemos desprender del Seol. Y son los lugares pues a donde va a ser juzgada la gente. Algunos de estos abismos, por ejemplo el Tehom, en diferentes porciones de la Biblia está conectado con lo que llaman mar, el mar. Y por ejemplo en el libro de Apocalipsis, cuando Dios haga todas las cosas nuevas, dice, y el mar ya no será más. Dice, cuando sea la resurrección, la segunda resurrección para juicio eterno, la de toda la gente, los injustos, y se habrán quedado todavía gentes que no han sido juzgadas ahí. Pero para la segunda resurrección dice, y el mar entregó a sus muertos. Ahora, lo que está siendo entregado ahí son almas, no solo cuerpos, porque dice que el Seol entregó a sus muertos y el mar entregó a sus muertos. El Seol no está entregando cuerpos físicos, esos están siendo resucitados de la tierra. Así es que el Seol está entregando almas. Si dice que el mar está entregando muertos, está hablando de almas, no de cuerpos físicos. Entonces el mar tiene que referirse a uno de estos lugares, para que vean cómo Dios tiene diferentes niveles de oscuridad, niveles de juicio, para juzgar los diferentes niveles de iniquidad, de pecado que haya cometido el hombre. Según el grado de oscuridad en la que se ha metido el hombre, pues así el grado de juicio, ¿verdad?, con el que el hombre va a ser juzgado. Entonces ahí tenemos pues que el Seol estaba a los lados del abismo Bor. Y así los otros abismos. Todo está interconectado porque estamos hablando, además son lugares espirituales, no son lugares físicos. Estamos hablando simplemente de todos esos diferentes niveles de juicio que existen, ¿verdad? Y miren, esto funciona también del otro lado de la moneda. Los justos, según cuánta luz hicieron suya, según cuánta luz de la verdad abrazaron, según cuán cerca caminaron del Señor Jesucristo y cuánto se dejaron convertir, cuánto se dejaron transformar. Según eso, entonces también van a ser recompensados de acuerdo a sus obras. Así es que igualmente hay personas que van a brillar con una luz más intensa que otras, porque esas son las elecciones que hicieron cuando estuvieron acá. Así es que así como el grado de recompensas también varía, bueno, el grado de oscuridad, de tinieblas y de juicio también varía. Así es que allí tenemos pues el Seol a los lados del norte. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Esta nos la hace Elida Palma. En Génesis 15:10 se nos dice que Abraham partió todos los animales, pero no las aves. ¿Por qué? A ver, vámonos acá a esta historia. Génesis 15:10. ¿Y qué van a creer? Es una pregunta que yo mismo me he hecho también. Sí me ha llamado la atención esto. Génesis 15, verso 10. Si quieren, bueno, aquí es cuando
Dios está por hacer un pacto con Abraham, un pacto berit. Y al final de cuentas el pacto lo terminó haciendo Dios el Padre con su Hijo, el Señor Jesucristo, la simiente de Abraham. Y en el libro de Gálatas claramente nos dice el apóstol Pablo, miren, al final de cuentas, Dios con quien hizo el pacto es con la simiente de Abraham, no con Abraham. Y no dice las simientes, estoy citando el libro de Gálatas, como refiriéndose a muchos, dice la simiente, la cual es Cristo. Así es que aquí estamos en Génesis capítulo 15, verso 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ha oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en el siguiente verso dice, aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia o a tu simiente daré esta tierra. Y por eso vemos en el libro de Gálatas que dice Pablo, el pacto al final de cuentas lo hizo Dios con su simiente, la cual es Cristo. Ahora, la palabra pacto aquí literalmente en idioma hebreo, berit, significa pasar por entre el sacrificio dividido. Por eso dividían los animales. Todos estos animales representan diferentes ángulos de la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Todos estos animales representan diferentes capacidades que Dios aquí estaba prometiéndole a Abraham, dárselas a él y a su descendencia, para poder tener la capacidad para cumplir con la voluntad de Dios y poseer la tierra. Así es que si Dios nos pide a nosotros poseer la tierra del corazón, sepamos que sí se puede. Dios nos da la capacidad. Además, es con Cristo que hizo Dios este pacto. A Cristo le dio Dios la promesa de poseer la tierra. Por eso es que Cristo viene al corazón de los hombres y empieza a poseer esta tierra de aquí adentro, poco a poco, paso a paso, ¿verdad? Así es que, bueno, el hecho es que no dividieron a los pajaritos. Ahora, no es la única vez que vemos esto. Estudien las ofrendas en el libro de Levítico, por ejemplo, y la manera como se manipulaban los pajaritos en las ofrendas. Y, por ejemplo, cuando hacían la ofrenda para la purificación del leproso, ¿se acuerdan que tenían que sacrificar una avecilla y mojar otra ave viva en la sangre del ave muerta y dejarla ir? Cosas así. Vean lo que hacían, era como que solo las sacrificaban, pero no las separaban. Yo creo, aparte de todos los principios que hay detrás de todo, pero si hubieran separado al ave no hubiera quedado nada, porque las aves son muy pequeñitas, son muy frágiles. Entonces, una respuesta muy básica, pero yo creo que esa es la razón por la que no separaban las aves. Los demás animales pues eran grandes, tenían suficiente para que pudieran partirlos por la mitad, ¿verdad? Pero las aves eran pequeñitas. Así es que pues ya, digámoslo así, para los animales era parte de la humillación que un animal inocente estaba llevando encima, el hecho que tuvieran que partirlo en pedazos, según el tipo de sacrificio que se estaba haciendo. Pero las aves ya son lo suficientemente pequeñas, humildes, ya no hay necesidad de humillarlas más o de partirlas más. Acabamos de responder la pregunta, pues, ¿qué significaba aquello de que si las avecillas valen tanto, cuánto más valemos nosotros, ¿verdad? Así es que es el mismo principio. Un ave ya es lo suficientemente pequeño
la ofrenda más pequeña de la gente con menos recursos en el Antiguo Testamento era la avecilla. O sea, ya no había manera de hacerse más pequeño. Esta tiene que ser una de las grandes razones por las que las aves no las dividían. ¿Ok? Maravilloso, ¿verdad? Pero, miren pues, al que más se le da, más se le exige, más se le demanda. Y regresemos pues a lo que mencionamos, creo que en la pregunta anterior, o hace 2 preguntas, pero las personas que tenían un mayor rango y una mayor responsabilidad en la nación de Israel tenían la obligación de llevar un animal más grande cuando ellos habían cometido algún tipo de falta, para cubrir su falta, para expiar su pecado. Las personas de menor rango llevaban un animalito de menor valor relativo para poder cubrir su culpa. En otras palabras, mientras mayor es nuestra responsabilidad, mayor es esta en todo sentido. Si Dios nos ha regalado el privilegio de tener una responsabilidad, la de servirle en la capacidad que sea, si Dios nos ha puesto sobre grupos, sobre gentes, si Dios nos ha puesto a administrar su palabra, los tesoros de su palabra, tenemos una gran responsabilidad. Cuando nosotros fallamos, ¿por qué fallamos? Somos humanos, ¿quién no va a fallar? Pero Dios espera que la profundidad de nuestro arrepentimiento sea mayor que la de alguien que no tiene tanta responsabilidad, que no tiene, a la que no se le ha confiado tanto. Todos tenemos la misma responsabilidad de enmendar nuestro error y primero que todo de traerlo bajo la sangre del Señor Jesucristo para que nuestra culpa quede expiada o cubierta y la culpa quede saldada. Pero vean pues cómo mientras mayor es el privilegio, mayor es la responsabilidad. Y si hay culpa, lo que pasa es que una persona con más responsabilidad, sus malas elecciones afectan a más gente. Entonces, nos guste o no, la responsabilidad es mayor, ¿verdad? Así es que esta gente tiene que ofrecer un sacrificio, tenía que ofrecer un sacrificio mayor en la antigüedad. Hoy el principio es, pues, más nos vale ser profundos y sinceros en nuestro arrepentimiento, ¿verdad? Así es que eso es parte del principio también de todos estos animalitos y por qué se sacrificaban diferentes clases de animales según el tipo de ofrenda, también por el significado simbólico de los animales, por eso les digo, según la clase de ofrenda de la que se trataba. Pero las avecillas pues eran la ofrenda que presentaba la gente más sencilla, más pequeñita. Muy bien. Así es que ahora nos vamos a la siguiente pregunta. Esta nos la hace Jonathan Orantes. ¿Por qué en 1 Corintios 15, del 3 al 9, se nos dice que Jesús apareció resucitado a los 12 si Judas ya no estaba con ellos? Ok, vamos a ver. 1 Corintios 15, del 3 al 9. 1 Corintios 15, del 3 al 9. Vamos a leerlo. Acá estamos. 1 Corintios 15, del 3 al 9. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahora esto es tremendo, ¿verdad? Se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice. Y esto fue antes que se derramara el Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Jesús, el día de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Jesús estuvo 40 días aquí en la tierra manifestándose a todos estos grupos de gente, ya resucitado Él. Y entonces subió a los cielos el día 40. Y entonces mandó a sus discípulos, a los que lo vieron ascender a los cielos, a la ciudad de Jerusalén, a este lugar, el aposento alto que habían preparado.
Y allí todos estaban esperando la promesa del Padre. Y cuando llegó el día de Pentecostés, del Padre vino el Espíritu Santo que los bautizó a todos con lenguas de fuego. La primera pregunta es: ¿qué se hicieron los otros 380, verdad? Si había 120 en el aposento alto y lo vieron más de 500 personas a la vez, porque no estaban los 500 en el aposento alto. Tremendo, ¿verdad? Son cosas que lo hacen a uno pensar. Pero efectivamente aquí dice que se le apareció a los 12. Ahora, aquí la respuesta más probable es que ellos ya habían elegido a, ¿cómo se llamaba? Matías, antes que se les apareciera estando todos juntos. ¿Se acuerdan que cuando él apareció resucitado, eso me parece que está en el Evangelio de Juan? A ver, se les apareció en una ocasión y se acuerdan que Tomás no estaba presente. A ver, Juan capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora miren, aquí ya no está Judas, y sin embargo están hablando de los 12. Hay dos posibles respuestas entonces. Simplemente, ellos se llamaban el grupo de los 12, no importa si eran 11, si eran 10, eran el grupo de los 12, porque 12 era el número original. Y la segunda posible respuesta es que ya habían elegido a Matías, ¿verdad? Así es que allí no estaba Tomás presente, y luego, pues ya saben ustedes, ¿verdad? Tomás dijo: hasta no ver, no creer. Y llegó Jesús y le dijo: pues mete tus dedos en mi costado, ¿verdad? Pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Así es que, bueno, muchas cosas maravillosas. En el libro de los Hechos vemos que ellos eligieron a Matías. ¿En qué momento lo hicieron? Pues bueno, vamos a ver. Lo hicieron en el capítulo 1, antes que viniera el día de Pentecostés, lo que significa que muy bien lo pudieron haber hecho el día 10, después de la resurrección de Cristo, o el día 20, o el día 30, ¿verdad? Así es que cualquiera de las dos respuestas. Yo veo que se les llamó el grupo de los 12 en términos generales, ya eso se quedó como un título para ese grupo de los primeros apóstoles. Y luego, pues no olvidemos que eligieron a Matías. Ahora, esto es interesante, no es parte de la pregunta, ¿verdad? Pero al final de cuentas, entonces, ¿el nombre de quién va a estar en los cimientos de la Nueva Jerusalén? ¿El de Matías o el de Pablo? Mucha gente dice el de Matías, porque pues ellos eligieron a Matías como el número 12. Y sin embargo, no volvemos a saber de Matías nunca más, ¿verdad? El que ellos lo hayan elegido no necesariamente significa que Dios lo eligió. Recuerden que todos estos fueron personas que vieron a Jesús. Alguien dirá: ¿y qué de Pablo? Bueno, ¿y que no lo vio? Cuando iba camino a Damasco, Saulo vio a Jesús. Sí lo vio. Y Pablo es aquel que dice cosas como: yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada quien vea cómo sobreedifique. Mi opinión personal es que es Pablo el que va a tener su nombre escrito en los cimientos de la nueva ciudad, no Matías. Pero igualmente, ¿y qué si no es así? Pues ya lo sabremos cuando lleguemos ahí arriba. Muy bien. A ver, la siguiente pregunta nos la hace Alicia Asturias. ¿Por qué Behemoth y Leviatán se mencionan en el libro de Job y no en otro libro? Eso nos deja saber que el libro de Job es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Según la historia, el libro de Job es el primer libro de la Biblia en haber sido escrito. Es el libro más antiguo que fue escrito, que conforma el canon bíblico.
Job era contemporáneo de Abraham. Así es que, y la Biblia dice que Job era la persona más grande entre todos los orientales. Y Abraham era grande. Grande significa importante. Y dice que Job era el más grande entre todos los orientales. Así es que Job no era cualquier cosa. Y más adelante, creo que es Jeremías, Ezequiel, cuando ya Dios dictaminó sus juicios sobre la ciudad de Jerusalén, dice, y si se pusieran delante de mí, y menciona a Noé, a Daniel y a Job, dice, ni siquiera por la intercesión de ellos voy a suspender mis justos juicios sobre la ciudad pecadora de Jerusalén. Así es que miren en qué altura espiritual ponen a Job allí, a la par de Noé, a la par de Daniel el profeta. Job no era cualquier cosa. Y en el libro de Job se revelan unos misterios tremendos. Por ejemplo, es por el libro de Job que nosotros podemos entender cómo tenemos un mundo consciente. Job conscientemente era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando le sobrevino todo lo que le sobrevino, conscientemente Job pensaba, pero ¿por qué me está pasando esto? Yo no he hecho nada malo. ¿Y saben qué? Era cierto. Él no había hecho nada malo de manera consciente. Sus amigos no pudieron ayudarlo para nada, porque el juicio injusto de sus amigos es Job. No te hagas. ¿Por qué no confiesas de una buena vez lo que hiciste? Y Dios te va a perdonar y te va a restituir todo lo que te fue quitado. Y Job decía, ¿pero qué no entienden? Yo no hice nada. Pero Job estaba viendo más allá del mundo. Job, eso está bueno. Dios estaba viendo más allá del mundo consciente de Job. Y estaba viendo algo de lo que Job no tenía ninguna conciencia. Una actitud por allí. Algo que lo tenía cautivo. Y por eso se menciona Leviatán en el libro de Job. Si ven la descripción que se hace de Leviatán aquí en los últimos capítulos de Job, específicamente, les digo en un momento en qué capítulo. En Job capítulo 41. Si tienen el cuidado de estudiar esto como debe ser, con sus diccionarios y en oración, van a descubrir que toda la descripción que se hace aquí de lo que Leviatán hace y del sitio donde él se mueve no es otra cosa más que nuestra mente inconsciente. Cuando la serpiente llegó al jardín del Edén a engañar a la mujer primero y pues después cayó el hombre, ¿verdad? La serpiente, ¿quién le dio su naturaleza cuando Lucifer, el querubín perfecto, radiante, decidió rebelarse? ¿Quién le dio su naturaleza de diablo, de serpiente? Sino Leviatán. Así es que estamos hablando de la misma naturaleza. Eso fue lo que fue sembrado adentro del corazón de los hombres. Así es que esa naturaleza leviatánica está adentro. Y eso es aquello que tenía cautivo a Job. Por eso Job inconscientemente tenía un grado de orgullo que Job mismo no había podido discernir. El orgullo no es una obra de la que tenga uno conciencia. Ah, sí, ahora voy a dar una respuesta orgullosa, ahora voy a actuar orgullosamente. No es algo de lo que uno tenga conciencia, eso sale de más abajo. Así es que Job no sabía cuán cautivo lo tenía a él esta naturaleza serpentina, esta naturaleza leviatánica, que nos guste o no está en el fondo de la voluntad de todo ser humano desde el jardín del Edén. Y ustedes y yo no sabemos cuán cautivos nos tiene todavía nuestra mortalidad humana. ¿Quién le dio origen a la mortalidad humana sino la serpiente en el jardín del Edén? ¿Quién le dio origen a nuestra mente carnal, a nuestro viejo corazón sino la serpiente en el jardín del Edén? Y miren cuánto nos gobierna esa cosa, ¿verdad? Así es que Job estaba cautivo por esa naturaleza serpentina que está en el fondo de la voluntad. Cuando Dios terminó con Job, miren lo que dice. Job capítulo 42, verso 10. Después que Job oró por sus amigos, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job
cuando él hubo orado por sus amigos. Ahora, aquí es donde ayuda a tener tal cosa como una concordancia de Strong. ¿Por qué la de Strong? Porque la de Strong nos lleva a los diccionarios hebreo y griego con la feliz noticia de que no necesitamos saber nada de hebreo y de griego para conocer los significados de las palabras. Literalmente en hebreo dice que Dios levantó el cautiverio de Job cuando él oró por sus amigos. Y así es como lo tradujeron en la Biblia King James en inglés. Dios levantó el cautiverio de Job. Entonces, ¿qué cosa tenía cautivo a Job? Este Leviatán. Por eso Dios toma tanto espacio en el libro de Job para describir a Leviatán. Ahora, ¿por qué se menciona Behemoth también en Job? Behemoth está en Job capítulo 40. Y Behemoth también es un misterio maravilloso. Todo lo malo que es Leviatán, Behemoth es todo lo contrario. Behemoth es todo lo bueno. Así es que Dios lo que está haciendo aquí es un punto de comparación. Behemoth, si leen con cuidado, en detalle y con sus diccionarios, toda la descripción que se hace de Behemoth, obviamente es una figura de la persona del Señor Jesucristo. Es una figura de todo lo bueno. Leviatán es una figura del mal. Behemoth es una figura del bien. Así es que, así como Dios dibujó un cuadro tan completo de toda la maldad que hay en el fondo del corazón humano, Dios dibujó un cuadro bastante completo aquí de Behemoth. Dice en Job 40, 19, dice, Él es el principio de los caminos de Dios. Bueno, la Biblia dice en Colosenses 1, 16, 16, 17, 18, Él que es el principio, el primogénito de toda creación. Tiene que estar refiriéndose a un cuadro del Señor Jesucristo. Dios hace aquí el cuadro comparativo entre las tinieblas y la oscuridad de Leviatán y la luz y la belleza de lo que es el Señor Jesucristo, representado aquí a través de Behemoth, ¿verdad? Así es que por eso están mencionados en el libro de Job. Eso les dice cuán fundamentalmente importante es el libro de Job en las Escrituras. Muy bien. Ahora, Gloria nos hace la siguiente pregunta. Cuando sea el arrebatamiento, ¿el Espíritu Santo será quitado del mundo? Hay dos lados al Espíritu Santo y su influencia en la tierra. Es muy importante entender esto. Por un lado tenemos nosotros la omnipresencia de Dios, la omnipresencia del Espíritu Santo. O sea, Dios siendo omnipresente no puede ser quitado de ningún lado. Me explico, porque Él es omnipresente, está en todos lados. Pero otra cosa es la presencia manifiesta o la manifestación de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, en nuestra vida, pues el Espíritu Santo está allí porque es omnipresente, Él es Dios, pero no siempre lo sentimos, no siempre lo sentimos igual. Pero de repente un día estamos orando y Dios nos permite niveles muy altos y muy profundos de oración y empezamos a sentir algo pues, que no se siente todos los días. Y el Señor empieza a manifestar su presencia en nuestras vidas. O vamos a la iglesia y pues el Espíritu Santo está allí. Jesucristo dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No tenemos que sentir nada para creerlo. Jesús está allí, ¿sí? Y si está Jesús, está el Espíritu Santo, pues a Dios no lo podemos dividir. Pero hay ocasiones en las que el Espíritu Santo se manifiesta y empieza el fluir de los dones, empieza a haber probablemente sanidades, probablemente liberaciones, empiezan a pasar cosas o la gente empieza a meterse de manera colectiva a unos niveles de intercesión muy profundos o a lo mejor lo habrán visto, a lo mejor no. De repente la gente es tocada con esto que pues... ¿Qué otro nombre le ponemos? Le llamamos risa santa. Y de repente la gente empieza a reírse y es algo que si a usted le ha pasado, usted sabe cómo funciona. O sea, usted no lo puede parar y sabe que viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Entonces, ¿ven la diferencia entre la omnipresencia del Espíritu Santo y la presencia manifiesta del Espíritu Santo? Lo que va a ser quitado de la tierra cuando sea el arrebatamiento es la presencia manifiesta
del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Pues vámonos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y aquí nos están hablando de la manifestación del anticristo en su momento. Dice, miren, o sea, Jesús no va a venir sin que antes se manifieste el anticristo. Eso es lo que está diciendo en los primeros versículos de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y dice, verso 3, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Está hablando del anticristo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pues ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Detener o retener, ¿verdad? Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es obvio que hay algo que hoy retiene el misterio de la iniquidad o el progreso de la maldad. Y miren la velocidad a la que la maldad está tomando posesión del mundo y de la mente y de la voluntad de los hombres. Pero hay quien ahorita lo detiene, lo retiene. La maldad todavía no está reinando al 100% sobre este planeta, tal y como va a suceder cuando esto que detiene la maldad se ha quitado de en medio. Entonces se va a manifestar el anticristo y durante el periodo de gran tribulación, él va a reinar con todos sus principios totalmente tenebrosos y apartados de la verdad. Así es que sí, ¿qué cosa va a ser quitada de en medio? ¿Qué cosa detiene hoy la maldad? Y sabemos, ahora, este es uno de los versículos, no es el único, pero por ejemplo en Apocalipsis capítulo 12, claramente descubrimos que la mujer que está en los lugares celestiales va a dar a luz al hijo varón. Y dice, el cual será arrebatado para Dios y para su trono. E inmediatamente después vemos al dragón persiguiendo al resto de la mujer por 3 años y medio. O sea, es obvio que hay un arrebatamiento antes de la manifestación del anticristo y de que el anticristo tome el poder absoluto del planeta Tierra y de todos sus sistemas. Así es que si los cristianos vamos a hacer, pues no todos los cristianos, lea bien su Biblia, no todos los cristianos. O sea, ¿quiénes son aquellos a los que el anticristo va a perseguir después de que el hijo varón sea arrebatado? O sea, si ya no hay más cristianos, no hay a quién perseguir, ¿verdad? Lo que significa que tenemos que vivir nosotros al día con Dios y enfrentar nuestras batallas diarias buscando vencer en el nombre de Jesús y no detenernos y no desmayar y seguir hacia adelante. Amén. Pero lo que va a ser quitado es la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Usted va a una iglesia llena del Espíritu y allí se manifiesta la presencia del Espíritu Santo de muchas y diversas maneras. Eso es lo que va a ser quitado, la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Estas expresiones y manifestaciones de la presencia y del poder de Dios por medio del Espíritu Santo que está en la vida de los creyentes, pues no los del diente al labio, ¿verdad? O los domingueros, de los verdaderos creyentes. Obviamente eso es lo que va a ser quitado de en medio. Ahora, lo que no va a ser quitado de en medio, porque pues no se puede, es la omnipresencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos eso? En Apocalipsis capítulo 12, precisamente, refiriéndose a los cristianos, a los cristianos que no se van a ir en el arrebatamiento, sino que se van a quedar acá. Miren lo que dice Apocalipsis 12, verso 3. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos
y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Hay gente aquí en la tierra para la gran tribulación que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo porque no se fueron a ningún lado. Muy bien, pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero miren, dice aquí que se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Eso, el águila está conectada con el Espíritu Santo. Esta es la omnipresencia del Espíritu Santo. Este lado va a estar aquí para ayudar a aquellos a quienes Dios va a guardar de manera milagrosa, ¿verdad? Para que o no los maten al principio de la gran tribulación o simplemente no los maten. Recuerden que hay un grupo de creyentes mencionados más adelante que están en pie sobre el mar de vidrio. Dice, ellos alcanzaron la victoria sobre la bestia y el número de su nombre y están cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Quiénes son ellos? Gente que murió ya casi al final de la gran tribulación. A lo mejor es el mismo grupo de gente a quienes Dios había guardado al principio de manera especial. La omnipresencia del Espíritu Santo va a estar aquí, si no nos estaría mencionando ningún águila en Apocalipsis 12. Pero la presencia manifiesta, esa es otra cosa, eso ya no va a estar aquí para detener la maldad. Amén. Por eso son tan importantes las demostraciones del Espíritu, cantar con todas nuestras fuerzas, aplaudir, danzar, gritar. Por eso es tan importante todo eso. Eso mantiene todas las tinieblas y toda la oscuridad a raya. Muy bien, uno más. El tiempo vuela cuando nos metemos a la palabra de Dios. Qué emocionante es esto. Douglas Velázquez dice, ¿qué significan los riñones y el hígado en los sacrificios del Antiguo Testamento? Bueno, obviamente estos tienen una parte muy importante que juegan, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Levítico. A ver, digamos los holocaustos. Por ejemplo, en Levítico capítulo 1. Verso 6, digamos, este es un holocausto, dice. Y desollará el holocausto, esto significa que le tenía que arrancar la piel y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Lavará con agua los intestinos y las piernas y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Pues aquí en el holocausto no están los riñones, pero hay ofrendas en donde están los riñones. Vamos a ver, aquí estamos viendo. Por ejemplo, Éxodo 29:13. Éxodo 29:13. Dice, veamos desde el 12. Esta era una ofrenda por el pecado, dice, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con su dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Esta era una ofrenda por el pecado. La de Levítico era un holocausto. ¿Hay diferencia? Sí la hay. Ok. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y lo quemarás en el altar. Ahora, estas entrañas, ¿saben qué significan y por qué eran tan importantes y por qué eran ofrecidas en el altar de manera así muy especial, muy específica? Entre otras cosas, las entrañas. La Biblia dice que tengamos entrañable amor los unos por los otros. Y la Biblia habla también de entrañable misericordia. Habla de estas dos cosas, amor y misericordia. Las entrañas son las partes más íntimas, más interiores, digamos, simbólicamente hablando.
Las entrañas representan no nuestras acciones, eso serían las piernas del animal que se sacrificaba, ¿verdad? Las entrañas lo que representan son la realidad de la actitud que genera las acciones, la sinceridad, aquello que no se mira, aquello que está oculto, pero es lo que generó la acción. Y a veces vemos una buena acción, pero no sabemos qué la está generando. Así es que Dios no solo quería las buenas acciones en el altar, por así decirlo. Dios quería también en el altar aquello que generaba las acciones. O sea, Él quiere sinceridad. Él no busca solo buenas obras. Saben que podemos estar haciendo muchas buenas obras y no estar necesariamente haciendo la voluntad de Dios o agradando a Dios, ¿sí? ¿Qué genera esas obras? Y a veces queremos nosotros, por ejemplo, servir en la iglesia porque nosotros nos vamos a sentir importantes. ¿Es esa la razón más alta y profunda y poderosa que pueda existir para servir a Dios? Yo creo que no, yo creo que hay una razón un poco egoísta. O hay otras personas que quieren servir a Dios en la iglesia de alguna manera porque quieren ser vistos. De alguna manera se sienten importantes, ¿verdad? Cuando los demás lo notan. Así es que esa tampoco es una buena razón. En otras palabras, allí no estamos poniendo en el altar ni nuestro hígado ni nuestros riñones. Así es que estamos hablando de entrañas, de lo más profundo. De hecho, hay una palabra tremenda, en hebreo es la palabra kerev. Kerev se traduce, pues tal vez no hígados y riñones, pero sí intestinos. Y kerev, por ejemplo, Jesucristo dijo, cuando habla de las 13 maldades que salen del corazón carnal en el libro de Marcos, dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Allí la expresión de dentro es kerev. Kerev es la parte más profunda de nuestro corazón. Kerev es donde el Señor Jesucristo va a encontrar su trono, si se lo permitimos. Es allí donde el Señor Jesucristo quiere gobernar nuestra vida, nuestras acciones. Es eso lo que el Señor Jesucristo quiere poseer, lo más profundo de nuestras intenciones. Así es que al final de cuentas, sin meternos en detalles y todo, el hígado, los riñones y aún los intestinos, todo eso tiene que ver con nuestro kerev. ¿Se acuerdan el salmo que dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre? La expresión todo mi ser es kerev. Así es que lo más profundo, lo más interior del hombre, ese es el kerev y eso es lo que representan estas entrañas, los intestinos, el hígado, los riñones. Así es que a Dios no lo vamos a impresionar con nuestras acciones o nuestras palabras. A Dios lo vamos a impresionar con nuestras intenciones cuando estas son las correctas, cuando estas son puras, santas y nuestro interés es Dios y solo Dios. ¿De acuerdo? Así es que por eso es que eran tan importantes estas entrañas en las ofrendas. Bueno, ¿qué creen? El tiempo ha volado. No llevo la cuenta de cuántas preguntas respondimos, pero logramos responder varias. Y muchas gracias a las personas que hicieron sus preguntas y no logramos llegar hasta ellas, porque nos van a quedar para poder responderlas en los podcasts que vienen más adelante. Y Dios mediante, en el futuro estaremos haciendo otro de estos, ¿verdad? Es muy emocionante hacerlo en vivo, las respuestas salen diferente. Así es que quiero darles las gracias a todos los que han participado de este tiempo tan maravilloso. El que tengan preguntas es una excelente señal, significa que están estudiando. Una persona que no estudia no tiene preguntas porque no sabe qué preguntar. Así es que gracias a todos ustedes, porque obviamente son estudiantes de la palabra de Dios y eso es lo mejor que podemos ser en este tiempo. Es la mejor manera de redimir el tiempo. Así es que sepan que Jesús los ama y nosotros también. Dios los bendiga, gracias pues, y hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.